Buenos días, otra vez. Bueno, nos quedamos a medias hace 8 días. Capítulo 25 del libro de Mateo. Vamos a hacer una oración. Yo creo que ya la mayoría lo tiene, ¿verdad? Oremos. Padre bendito, en esta mañana te agradecemos infinitamente todo lo que has hecho por nosotros en el transcurso de esta semana. Gracias porque hemos salido de casa, hemos regresado con bien. Gracias por el trabajo que hemos podido realizar, Señor. Porque como expresaba el canto que entonamos, en nuestro corazón se regocija de ver tus maravillas. Y aún, Señor, en donde quiera que nos encuentremos, a cada instante podemos ver tu misericordia y tu gracia tan grande para con nosotros. Gracias, bendito Señor, por estos momentos en el que nos permites escudriñar tu palabra también, rogando, Padre Celestial, que tú abras nuestro entendimiento, que tu palabra, Señor, pueda crear fruto en nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. En tus manos ponemos nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo, Señor. Gracias por estos momentos y por todo lo que tú haces por nosotros. Amén. Bueno, ¿en dónde nos quedamos? A ver, ¿quién nos dice rapidito? Cuando estábamos con Pedro, ¿no? Hace 8 días. Que Pedro, bien valiente, le dijo que aunque fuera la muerte, él iba a estar ahí con él, ¿verdad? Y termina esa parte, versículo 35, diciendo, le dijo Pedro, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron, ¿qué dijeron? También nosotros, ahí vamos, en montón, dice. Echamos bolita. ¿Y cuál bolita? Bueno, el título siguiente dice Jesús en el jardín. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Iba caminando, yo me imagino a Jesús caminando con sus discípulos, ¿no? Después de la cena. Ya era noche y llegan a un jardín. Imagínense ustedes que llegan a... ¿Dónde está un jardín bonito? Ya todos están circulados, ya no están bonitos. Pero un jardín donde hay muchos árboles, no muchas lámparas, me imagino, ¿verdad? Y llegan a ese lugar. Y le dice a sus discípulos, sentaos aquí, así habían banquitas entonces, hasta que vaya allí y ore. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. A ver, tía Mari, si usted supiera que el martes pues ya va a colgar la toalla, ¿se pondría contenta, tía? O sea, que va a morir el martes. ¿Qué haríamos si nos dijeran eso? Yo creo que sí, ¿verdad? O sea, diríamos, híjoles. Pero sería muy diferente si nos dijeran, a ver, Dani, el martes vas a morir, pero es que, ¿qué crees? Que no te tocaba a ti, sino va a ser como un cambio con otra persona. ¿Qué diríamos? Pero ¿por qué no mejor respetamos como vamos, no? Pues es que yo todavía estoy joven. A mí todavía mis hijos están chiquitos. Creo que sí lo diríamos, ¿no? O sea, como que me están cambiando mi día, así como que es complicado. O sea, a lo mejor dices, cuando me toca, pues me va a tocar. Si ya me toca, pues ya que otra, ¿no? Pero que sea a cambio de alguien. Diríamos, no, pues si ya está más viejita, ya mejor que se vaya, ¿verdad? La verdad, como humanos, sí diríamos eso. No me toca todavía, espérame, Señor, ¿verdad? Jesús ya sabía que iba a morir. Y no era porque le tocara, sino que estaba muriendo por todos nosotros. Alguien que no era pecador, lo iban a hacer pecador.
Me acuerdo cuando mi hermano decía, ¿y yo por qué si no he hecho nada? ¿Eh? Y Jesús, imagínense, él no había cometido pecado. Él no era merecedor de morir, sin embargo, pues él sabía que ya le quedaban poquitos días, 2 días. Versículo 38. Entonces Jesús les dijo a estos 3 discípulos, mi alma está muy triste. ¿Hasta qué? Hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y yéndose un poco más adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Imagínense cómo expresar esas palabras, ¿no? O sea, no quiero como que... Híjoles, o sea, si tú quieres mejor que no pase esto, pues porfa, ¿no? A veces nosotros tenemos situaciones difíciles en la vida que quisiéramos no haberlas pasado. Pero yo le decía a alguien, no recuerdo a quién esta semana, es que Dios no nos va a meter en una situación que no podamos soportar. Aunque aparentemente nadie está sufriendo como yo y nadie ha sufrido como yo, pero dentro de esas situaciones Dios tiene un propósito para nosotros, ¿verdad? Muy bien. Padre mío, y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, o sea, pase de mí esta situación, estos momentos, ¿verdad? Que están por llegar. Pero no como yo quiero, sino como tú. O sea, que se haga mi voluntad, ¿verdad? A veces queremos cambiar la voluntad de Dios. A veces decimos, Señor, vamos a orar para que Dios lo levante y lo sane, pero si no es la voluntad de Dios. ¿Qué tal si fuera una persona inconversa y está en una situación de muerte y se libra de la muerte por misericordia, pero se vuelve otra vez al mundo y se pierde? Dice uno. Y sí ha pasado. Lo hemos visto que se componen mientras están enfermos. Señor, si tú me sanas, yo mira, te prometo esto. Y se sanan y otra vez se olvidan de Dios. Y ha pasado, conozco a una persona que hasta 3, 4 veces que ha estado en situación difícil y se acerca a Dios y promete y dice y se sana y pues se le olvida. Creo que Dios lo limpia de todo, hasta del pensamiento que tenía. Y se alejan, ¿verdad? Y vino a sus discípulos, se puso a orar un rato y después regresa y los encuentra orando, ¿verdad? Durmiendo. ¿Tenían en su conciencia lo que iba a pasar? Creo que no. Si hubieran sabido de verdad que a veces entre familiares están enfermo uno y está muy mal, hasta que no quisiera uno irse a dormir, ¿verdad? Porque es que está muy mal, es que me necesita, ¿qué tal si se queda dormido y ya se durmió para siempre? Y estos discípulos bien conchitas. A veces nos pasa a nosotros, ¿verdad? En las veladas de oración, no hacemos veladas de oración aquí aún, pero a veces ya no aguantamos en el estudio, ¿verdad? A mí me ha pasado también que ya estoy, híjoles, mejor me levanto. Me imagino estos discípulos así. ¿Valoraban la amistad de Jesús? O sea, no tenían tanta conciencia de lo que iba a pasar. Y como humanos estaban cansados. Habían ido a preparar la cena para Jesús. Habían picado muchas verduras y todo eso, ¿verdad? Estaban bien cansaditos. Y dijo a Pedro, ¿así no habéis podido velar conmigo? ¿Cuánto tiempo? 1 hora. 1 hora. Es mucho 1 hora. Pero a veces en media hora sí me da sueño. Velad y orad para que no entréis en tentación.
el espíritu a la verdad está dispuesto. Y sí, muchas veces nuestro espíritu dice, no, voy a ir al estudio y quiero aprender de Dios y todo. Pero llegamos aquí y nos da sueño, ¿verdad? Pero la carne es débil. Es una realidad con la cual pues, luchamos, ¿no? Otra vez, versículo 42, otra vez fue por segunda vez y oró, diciendo, Padre mío, si no puede esta copa pasar de mí, sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Otra vez como que le vuelve a decir, pues si no hay de otra, Señor, o sea, Padre, pues, o sea, no hay, si no hay de otra, o sea, así como diciéndole, búscale otra manera, ¿no? De cómo salvar a la humanidad. Hágase tu voluntad, termina diciendo. Versículo 43, y vino y los halló otra vez durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. A veces nos pasa que por más que queremos estar despiertos, nuestros ojos se cierran. A mí me pasó una vez manejando, no se me olvida. Un instante que cierre los ojos, ya iba yo para la bardita y rozó la llanta con la bardita de en medio. Híjoles, ¿qué puede pasar en un segundo? ¿Verdad? Y dejándoles otra vez, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. ¿Tenía la esperanza? Yo creo que sí, ¿verdad? Nosotros a veces en nuestras tribulaciones, a veces le decimos, Señor, ¿por qué tengo este dolor tan fuerte? ¿Por qué? No lo calmas tantito, ¿verdad? Como humanos no quisiéramos pasar por muchas situaciones, pero las tenemos que vivir. Versículo 45, entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. ¿Sabes? He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, he aquí ha llegado el que me entrega. Imagínense ya como que diciendo, a ver, ¿cómo que qué pasa? ¿No? Hasta se les fue el sueño. Y hablando él aún, Judas, uno de los 12, vino, y con él mucha gente con espadas y con palos, principales sacerdotes, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo, al que yo besare, aquel es. Prendedle. ¿Acaso no lo conocían a Jesús? ¿Acaso no lo tenían como profeta? Porque hacía milagros, señales, sanidades. Imagínense que, a ver, ustedes conocen al presidente de Francisco y Madero. ¿Cuántas veces lo han visto? No, la hermana Artemia que no diga. ¿Pero te acuerdas de él? ¿Cómo es? ¿Te acuerdas? A ver. La mayoría sí nos acordamos porque vivimos aquí en el municipio. Mi mamá porque es de otro municipio. Nos acordamos de él. Pero lo vi en una comida y estaba yo de frente a él. Y ya no lo vi casi. Pero sí tenemos en la mente, es el presidente municipal. Que vino acá, que vino allá, ¿verdad? Y lo ubicamos. Y eso que no ha hecho milagros. Ahora Jesús. Sí ha hecho milagros. Ahora Jesús, que era un profeta que anduvo y sanó a muchos, dio de comer a muchos. No lo conocían. Los sacerdotes, que les caía gordo. Alguien que me cae gordo no debería ser, ¿verdad? Creo que a nadie me cae gordo. Pero si alguien me cayera gordo, yo sí lo ubicaría, lo veo allá como que de lejos. No, yo estoy. Sí lo ubicaríamos. Los sacerdotes, esta gente iba de parte de los sacerdotes y de parte de los fariseos y toda esa gente mala. Mismo que no lo ubicaban, pero así tenía que ser.
tenía que ser entregado con un beso. Y luego se acercó a Jesús, versículo 49, y le dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces llegaron y echaron mano de Jesús y le prendieron. Y he aquí, uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dice: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomaren espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, y Él me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Cómo pues se cumplirán las escrituras que así conviene que sea hecho? O sea, todo se estaba cumpliendo. A veces como humanos no entendemos eso. A veces decimos: ¿por qué a mi familiar que más quiero, o mi familiar que es más bueno, le pasan estas cosas? Pero todo está, como decía José de las reglas de fe, todo está para algo en especial. Quizá si no se enfermara alguien, nunca le hablaríamos de Dios. O de decirle: mira, esto que estás haciendo está mal, acércate a Dios. Dios tiene un propósito para ti. Si todas las personas fueran así como que sanas o no estuvieran enfermas, como que no sería necesario que les habláramos, ¿verdad? Pero todas las cosas nos ayudan a bien, dice la palabra. Versículo 55. En aquella hora dijo Jesús a las multitudes: ¿como a ladrón habéis salido con espadas y con palos a prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis. Mas todo esto se hace para que se cumplan las escrituras de los profetas. Y desde Génesis vemos profecías que hablaban de esta situación, ¿verdad? Muy bien. Entonces, todos los discípulos lo rodearon y le ayudaron, ¿sí? Dice así. Lo abandonaron. Y eso que eran sus mejores cuates, ¿verdad? A veces nuestros mejores amigos, cuando estamos, le decía yo a un muchacho que era drogadicto y tomaba mucho. Y estuvo enfermo. Y la verdad yo no lo fui a visitar, pero tuve eso en la mente de ir a visitarlo. Pero ya después llega a la papelería y ya platicando con él, le hacía yo la pregunta. Le digo: ¿quiénes de tus discípulos, quiénes de tus amigos de parranda fueron a visitarte? Y le dio risa y dice: ni uno. Le digo: entonces, ¿se consideran tus amigos o no se consideran tus amigos? Digo: porque cuando invitas y cuando das, pues ahí están, ¿no? Hombre, un montón de amigos, sobran. Pero cuando estuviste en cama, ni uno te visitó. ¿Podríamos decir que son amigos o no? Y aquí los discípulos de Jesús hicieron lo mismo. Todos huyeron, o sea, ni uno se quedó, o sea, ni el mismo Pedro se fue a esconder. ¿Qué había dicho minutos antes? Aunque sea la muerte, yo me quedo. Minutos antes, ni siquiera días. Ay, bueno. Dejándole, huyeron. Y empieza ahí todo el proceso del juicio, ¿no? Un juicio que desde un principio estuvo amañado, se dicen en estos tiempos. Y los que prendieron a Jesús le llevaron a Caifás, el sumo sacerdote. ¿No tenía que llevarlo a la presidencia municipal? ¿No tenían que llevarlo a el Sanedrín, ¿verdad? Era donde se hacían los juicios. Primero lo llevan ante el sumo sacerdote, donde los escribas y los ancianos estaban juntos, mas Pedro le seguía de lejos.
hasta el atrio del sumo sacerdote, y entrando dentro, se estaba sentado con los criados para ver el fin, o sea, para ver qué pasaba, ¿no? Ahí como que de lejitos. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el consejo buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron. O sea, por más que le andaban buscando. Aunque muchos testigos falsos se llegaban, aún no lo hallaron. Más tarde vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este hombre dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. O sea, aunque dijo eso, pues una cosa es decir, otra cosa es hacer, ¿verdad? Hubieran dicho, pues, a ver, déjenlo, a ver, dice que va a tumbar el templo y lo va a construir en 3 días. ¿Lo había hecho aún? No. Sin embargo, eso fue la causa según que lo llevó a la muerte, ¿verdad? Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Respondiendo el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y aún os digo que desde ahora habéis de ver al Hijo del Hombre sentado a la diestra de la potencia de Dios, y que viene en las nubes del cielo. O sea, dijo eso, ¿era verdad o era mentira? Era verdad, ¿verdad? Pero eso les causaba más enojo a los conocedores de la palabra. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestidos, diciendo, él ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, él es culpable de muerte. Respondió lo que el sacerdote le había preguntado, ¿no? O sea, simplemente. Entonces le escupieron en su rostro y le dieron bofetadas, y otros le herían dándole puñetazos, diciendo, profetízanos, tú, Cristo, ¿quién es el que te ha herido? O sea, híjoles, no me puedo, o sí me puedo imaginar la situación, ¿verdad? De que, a ver, alguien de nosotros que nos estén pegando por algo que no hicimos. A veces creo que como humanos no nos dejaríamos tanto, ¿verdad? Sin embargo, Jesús, ¿qué hacía? Se quedaba callado y no decía nada. Pudiéndolo hacer, ¿sí? ¿Se podía defender? Sí. Lo que le dijo a Pedro. ¿Acaso mi Padre no tiene la autoridad de mandarme un montón de ángeles que destruyan a todos? Sí lo podía hacer, ¿verdad? Y Pedro estaba sentado fuera en el atrio, escuchando y viendo, ¿no? Yo creo que veía cómo le pegaban a Jesús y pues la valentía se le había ido. Y se le acercó una criada diciendo, ¿Y tú con Jesús el Galileo estabas? Mas él negó delante de todos, así como, yo no, me estás confundiendo, ¿eh? Diciendo, no sé lo que dices. Y saliendo él a la puerta, se quitó de ahí de donde estaban los criados, ¿no? Y se fue, no, como que aquí sí me conocen mejor, acá, más lejitos. Y saliendo él a la puerta, le vio otra. Y dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús Nazareno. Y negó otra vez con juramento, o sea, no tan solo dijo, de verdad que no dijo, yo se los juro que no. No conozco al hombre. Híjoles. Pedro, el más valiente de los discípulos, el que le había cortado la oreja al criado del sumo sacerdote,
No conozco al hombre. A veces cuando nosotros nos dicen, ¿eres tú cristiano? ¿O ya te hiciste brinca para atrás? Ay, ¿cómo crees? Pero es que ya no hablas como antes. Como que ya hablas como un más santito. No, ¿cómo creen yo? Yo no. Esos están locos. Y un poco después llegaron los que estaban por ahí y dijeron a Pedro, de verdad, también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Yo creo que los otros andaban diciendo cosas vulgares, ¿no? Sin embargo, él así entre la plática, así como que, o sea, como que decía cosas recatadas, ¿no? O sea, hasta en tu manera de hablar, como que te descubres. Entonces comenzó a hacer imprecaciones y a jurar. ¿Qué? ¿Hice imprecaciones? No me imagino a Pedro diciendo hasta groserías, o vulgaridades, queriendo tratar de tapar su manera de hablar y a jurar, diciendo, no conozco al hombre. O sea, 3 veces, híjoles. Y el gallo cantó luego. Y se acordó Pedro de las palabras de Jesús, cual le dijo, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliéndose fuera, lloró amargamente. Imagínense que cuántas veces nosotros hemos negado a Jesús, o negado su palabra. Jesús lo sabe, sí. Como cuando al discípulo le preguntaba, cuando Jesús les decía, ¿me aman? A mismo Pedro le dijo, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Como cuando si nuestra esposa nos preguntara, ¿no? Dani, ¿me amas? Ay, pues si ya lo sabes, estoy aquí contigo. Esa es otra cosa, ¿eh? Pues ya, pero que me preguntara 3 veces, híjole, esto está como que está dudando de mí. Pedro, ¿qué sentiría cuando Jesús le preguntó 3 veces, ¿me amas? ¿Es que no me crees? ¿Y qué le dijo? Tú lo sabes, ¿verdad? Le dijo, tú lo sabes. También se sabía defender Pedro. Tú lo sabes todo. Si lo amaba poquito, lo amaba mucho, él le dijo, tú lo sabes todo, o sea, no te puedo engañar. Pero aquí, Pedro, dándose cuenta de lo que había pasado y lo que Jesús le había dicho, pues sí se puso triste, ¿verdad? Nosotros, ojalá también nos pongamos tristes cuando hagamos cosas que nieguen nuestra fe, que nieguen que conocemos a Jesús, ¿verdad? Pues esta situación que acabamos de ver fueron los últimos momentos de Jesús, primero con sus discípulos en una cena especial. Estaban contentos todos y pasan de unos momentos tan felices como recordar la Pascua a unos momentos tan tristes como de soledad para Jesús, de tristeza para sus discípulos, como que no poder hacer algo por él, ¿verdad? Todos huyeron, le abandonan. A veces nosotros nos sentimos así, ¿sí? Cuando nuestra familia que queremos, que amamos y que según nos aman, pero cuando nos acercamos a Dios como que nos hacen cara de fuchi ahora, ¿verdad? Es la verdad. Y a veces nos dicen, ay, si tú sigues por ese camino, olvídate que tienes familia. Sí, lo llegan a decir. Y más en estos tiempos que ya no se mide la gente. O sea, ya dice, si sigues a Jesús, olvídate que tienes la hectárea que te iba yo a dejar. Y a veces nuestras mismas parejas también. Hace días meditaba yo que visitamos a un enfermo. El diablo se enoja porque nosotros hagamos eso.
Sí, sí, hijo. Lamentablemente sí. O sea que tendremos que hacer conciencia, ¿no? De que cuando alguien acepta a Jesús, el enemigo va a rechinar sus dientes y va a decir, ay, ¿ahora qué hago para cobrármelas? De verdad. Pero ¿qué nos enseña aquí la palabra? Que a pesar de las circunstancias sigamos nosotros el camino, sigamos nosotros hablando. Y a lo mejor hemos negado en algún día nuestra fe, pero que la palabra de Dios nos redarguya el corazón y pidamos perdón. A lo mejor vamos a llorar, sí, pero que no lloremos de un arrepentimiento o de situaciones que no puedan remediarse. Yo les comento, una vez llegó mi papá a la casa y me dijo que pues me iba a avisar que a nosotros no nos había dejado nada. Yo recuerdo que me puse a llorar y le dije, pero papá, yo no estoy llorando porque no me deje nada. Sí, pero yo no estoy llorando porque no me deje nada. Estoy llorando porque Dios lo perdone. Así le dije, lo recuerdo, parece que fue ayer. Yo le dije, lloré, sí, delante de él y de su señora, porque iba con su señora. Pero sí le dije, papá, yo no lloro porque no me deje nada. Eso a mí no me interesa. Lloro porque Dios lo perdona. Y efectivamente, hay momentos. Momentos que nos entristecen, ¿verdad? Yo no me imagino a Pedro sus 2 días después de que niega a Jesús, ¿verdad? No me lo imagino. Dicen por ahí, no me pongo en sus zapatos. Pero me lo imagino muy triste. Está diciendo, híjoles. Como yo que decía yo que hasta la muerte. Pues nada más, ¿no? Que Dios nos ayude, ¿verdad? Y que la misma palabra lo dice aquí. Todo estaba cumpliéndose y todo se tenía que cumplir. Aún los pequeños detalles, como lo vemos en Semana Santa, que cuando dijo, tengo sed, y no faltó quien mojara un pedazo de algodón porque estaba escrito así. Todo está escrito. Nuestra vida Dios la conoce. A lo mejor Dios, si nos hablara, nos podría decir, ay Dani, y al rato va a pasar esto. O Juanita, pues si vas a hacer esto. A veces yo le digo a Dios, Señor, no me respetes, no respetes mi libre decisión. O sea, oblígame a amarte. Esa siempre ha sido mi oración. Señor, no me respetes a mí. Olvídate que tengo la decisión yo de hacer las cosas. Señor, oblígame a amarte. ¿Verdad? Que ese sea el deseo de nuestros corazones. El de hacer su voluntad y sobre todas las cosas seguir la fe que tenemos, que nos fue sembrada. Bueno, José, ¿qué le saca? Al final. Esto que estamos leyendo ahorita es muy importante porque son las últimas horas antes de que Él sea crucificado. Cuando Él va a orar al Getsemaní, esa era una costumbre para un maestro, para alguien. Los judíos hasta el día de hoy siguen yendo a orar a las 12 de la noche. Su hora de oración de ellos es a las de 11 a 12 o de 12 a 1. Es más, se duermen en la tarde para que en la noche
se paren y vayan a orar. Se le llama Hibodedut, que es un momento de oración con Dios. Y lo mínimo que debe de durar, aquí lo dice, 1 hora. Por eso es que no es que se la sacó de la manga Jesús. No, era ya una costumbre ir a orar a un lugar así. De hecho, les gusta mucho a ellos ir a orar a los jardines, los lugares solitarios. De eso se trata Hibodedut, tener un tiempo a solas con Dios. ¿Sí? Si lo más solo que puedes estar es en el baño, pues al baño, ahí a orar. A los que no tienen mucho espacio, dicen por ahí. Ni un jardín, ¿verdad? O sea, ¿a dónde correrías al jardín? Aquí hay mucho jardín. Jesús tenía que cumplir más de 300 profecías escritas con anterioridad acerca de los pequeños detalles, como el ser entregado con un beso, como el ¿cuánto le iban a dar a Judas por Jesús? 30 monedas. ¿Saben por qué 30 monedas? Porque era el valor de un esclavo. ¿Cuánto se pagaba por un esclavo? 30 monedas. El valor de un hombre eran 30 monedas. El concilio al que fue llevado, nunca se hacían juicios a medianoche. ¿A qué horas era aproximadamente? 1 de la mañana. ¿Cuándo se hacía un juicio a 1 de la mañana? Nunca. Y cuando Jesús llega ahí ya estaban reunidos todos. Ahí sí urgía el asunto. ¿Sí? ¿Quién movía todo ahí? Un hombre, Caifás. Estaba escrito en las profecías que matarían al pastor y las ovejas quedarían, que agarrarían a Jesús y sus discípulos huirían. Jesús mismo le había dicho a Pedro: ay, Pedrito, antes de que me niegues 3 veces, bueno, negando 3 veces, el gallo va a cantar. Antes de que cante el gallo, tú ya me habrás negado 3 veces. Era parte de... Dice, no, aunque te maten, que nos maten a todos, ¿verdad? Mejor que nos maten a todos. Pero la negación de Pedro también estaba programada. Todo estaba perfectamente programado. ¿Cuántas veces Jesús le dijo a su papá: si quieres, pasa de mí? Porque era una copa. ¿Por qué menciona la copa? Porque es juicio. Juicio de Dios a la nación que tenía que tomarla en su lugar. Hagan de cuenta, Dios había determinado ya una copa de juicio a la humanidad. Alguien debía de tomársela. O era para nosotros, a menos que alguien se la tomara antes. Jesús se la tomó para que nosotros no nos las tomáramos. ¿Sí? Para que no cayera sobre nosotros. Y es que estaba programado que para perdón de pecados, solo hay perdón de pecados con derramamiento de sangre de un cordero.
Así que debía de derramarse la sangre del Cordero de Jesús para perdón de pecados. Eso es lo que está establecido en lo que es el sacrificio por el pecado. Es algo determinado. Por eso es que ni Dios podía cambiarlo. No podía cambiarlo Dios por otras cosas, sino el sacrificio. ¿Alguien vio la película Las Crónicas de Narnia? Cuando el león se sacrifica por un traidor, a cambio del traidor. ¿Quién era el traidor? Elmond. Cuando aparentemente matan al león, ¿qué pasa después de ese sacrificio? El pacto establecido por Dios es roto. La mesa de piedra que representaba el pacto es rota. Ya no más sacrificios. Esas historias también buenas. Nada más que se entienden, el que conoce la Biblia la entiende. Los demás no les entienden. Es una historia normal, cotidiana. Y después El león vuelve a resucitar. ¿Por qué? Porque no era culpable. Porque él era inocente y fue muerto. O sea, se le aplicó un juicio a un inocente. Se rompió la ley. Por eso hoy vivimos bajo otro término de ley, más en gracia. A este periodo de Jesús para acá se le conoce como el periodo de gracia. Por eso hoy no mueres si pecas. Al instante no mueres. Pero el que no exista ahora tampoco nos exime. O sea, hay que buscar el método para santificarnos hoy. ¿Sale? El Pedrito después después veremos cómo Dios, por eso Dios para sanarlo, igualmente le hace 3 preguntas. Él lo negó 3 veces le va a hacer la pregunta, ¿para qué? Así como 3 cuchilladas le metió, ahora hay que sacarla con 3. Sí. De hecho, ese es el propósito de que cuando alguien hace algo, igualmente tiene que enfrentarlo para obtener su rectificación. O sea, no podemos pasarnos las cosas tan simples. ¿Sí? El error que cometamos, tenemos que enfrentarlo para sacarlo. Adelante. Aquí me queda algo, bueno, una duda, no sé. Quizá porque supuestamente se tenía que ir a orar al Getsemaní, entonces él les pide que oren y él pues quizás se separó unos pasos de ellos para orar también. Pero ¿qué sucede ahí o qué pasa? Entonces la rebeldía de nosotros como personas de no obedecer y de no orar, pues se sigue haciendo, ¿no? Nos seguimos durmiendo, no obedecemos a la palabra de Dios, que es lo que pide que oremos. ¿Y Sí. qué hubiera sucedido si hubieran obedecido sus discípulos? Quizá la historia tal vez se hubiera cambiado y no hubiera sucedido eso, quizá no lo sé. A lo mejor hubieran tenido un poquito más de temor, hubieran estado un poco más limpios, porque pues él siempre dice prepárense, porque pues él en cualquier momento llega, entonces debemos estar preparados. Entonces ellos en lugar de prepararse, se durmieron y nuevamente se dice que lo vuelve a hacer y nuevamente vuelve a resultar lo mismo. Estaba mal con su sueño,
que a lo mejor, quizá a lo mejor no lo hubiera negado, no sé, quizá hubiera sido otra situación diferente. O a lo mejor también ellos hubieran muerto, pero ya no hubiera habido esa situación tan mala para con Dios, ¿no? Que de hecho pues ya los profetas ya lo habían dicho, pero yo siento que ahí nos hace reflexionar como que, pues para que estemos en oración, porque vemos ahí que hasta el último momento pues no le obedecieron. Y así pues estamos haciendo, a veces nos está más rico nuestro sueño que ponernos a orar. Y pues a la hora que sea posible, ¿no? Darnos un espacio. Pasó anteriormente en la entrega de la Torá que Dios les dijo que no se durmieran y se durmieron. Y todos cabecearon. Sopas. Por eso hoy cada año en Shavuot, que le llaman la fiesta de Shavuot, se les exige velar toda la noche. O sea, ese día no es día de dormir. Esa noche no se duerme. ¿Por qué? Por la reparación de lo que pasó antes de la entrega de la Torá. Ahora, si se dieron cuenta, los discípulos fueron divididos en dos grupos. ¿Sí o no? Los discípulos segundos, ¿cómo les puedo llamar? Los menos importantes. Y los dos. Tres importantes. Entonces dividimos al grupo en 9 y 3. ¿A quién les exigió más que no durmieran? A los tres. ¿Por qué a los tres? ¿Qué representan los tres y qué representan los 9? Los que tienen más obligación, los 3, y los que tienen menos obligación de velar. ¿Sí o no? Los 9 representan el común denominador de creyentes y los 3 representan liderazgo. ¿A quién se le exige más que vele? Al liderazgo. ¿Sí? Y realmente es así lo que pasa, sigue pasando, esto es normal, puedo decir, a veces a todos nos da sueño leer la Biblia, ¿eh? Pero a los líderes deben de leer la Biblia, el que enseña debe de leer la Biblia, conocer más allá inclusive de la Biblia. El viernes estaba yo hojeando un libro y volví a leer acerca de los discípulos de un rabino, que cuando Dios les mostraba, les empezó a mostrar el nivel secreto de la Biblia, ¿qué creen? Uno se volvió loco. Cuando Rebe decía, mandé a la sobrina a leer la Biblia, se vuelve más loca. ¿Por qué pasa eso? Porque inclusive para leer la Biblia, hay personas que leen la Biblia y no le entienden. No sé, las letras no coinciden. No entiendo nada. No entiendo la historia, no sé por qué. Y todavía hay un nivel secreto dentro de este libro que es todavía más fuerte. Es un secreto. Por eso ese libro se llama el Zohar, el libro del esplendor. A veces las cosas que yo agrego aquí son porque están reveladas en ese libro. Pero sus alumnos, dicen que uno de estos 4 alumnos salió como si nada. Él no entendió. Uno se murió
O sea, cuando leyó esto, murió. ¿Por qué? Porque su capacidad no se le permitía leer este libro, por lo tanto tuvo que morir. Solo uno de estos 4 pudo entenderlo y salir adelante. Pero de 4 solo a 1 se le permite entender el secreto. Aquí estoy enseñando más secreto. Y la forma correcta de estudiar la Biblia es esta, para entender esos pequeños. Les decía yo el martes, les enseño qué era lo que la profecía de estos 2, de los 72, recuerden que fueron presentados 70 y los 2 se quedaron ahí en su casa porque pues nada más pidieron 70. Y empezaron a profetizar, y lo que profetizaron era para cumplirse en 38 años. Y eso es lo que se les tiene que enseñar a ustedes para que entiendan muchas cosas. Y así es esto. Esto tenía que suceder. Velad es no estar dormido. No significa que no te vayas a dormir. Significa que tengas un entendimiento de las escrituras correcto. Yo creo que justamente nosotros preguntábamos más sobre el versículo. Y creo que, como dice Jesús, Dios tenía todo tan perfecto que él sabía que me iba a traicionar, lo que me iba a negar. Sin embargo, Dios tenía todo tan preparado. En cierta forma, en este momento no se habla de los discípulos, nada más que 2, de Judas y de Pedro, ¿verdad? La historia se maneja de esa forma. Creo que Dios ya tenía una misión para cada uno de ellos. Decía la maestra que hubiera pasado si hubieran muerto, no iban a morir porque Jesús ya sabía cuál era la misión de cada uno de ellos cuando llega la resurrección. Creo que ahí sí justamente llega el momento de que ellos lograron comprender y entender cuál era su misión. Cuando estuvo con Jesús, ellos aprendieron. Yo creo que cada uno de nosotros igual estamos con alguien y aprendemos y nos enojamos y decimos, no, estás bien, no, estás mal, o con cuidado. Sin embargo, cuando están solos o cuando ya estamos solos dentro de lo que es una madurez, podemos decirlo así, creo que justamente en ese momento sí sabemos qué hacer, lo actuamos y lo llevamos a cabo. En este caso, los discípulos, cuando se vieron solos, ¿verdad? Quizás todavía tenían esa duda, pero cuando llegó Jesús dentro de la resurrección, cuando ya viene lo más bonito, ¿no? El Espíritu Santo, y justamente ellos lograron entender cuál era su misión principal, que salieron a diferentes países a conquistar. Me imagino que ahora sí Pedro, ¿no?, que se durmió, al contrario, estaba listo, ¿verdad? Y que cada uno de ellos tuvo una misión. Creo que nosotros en la actualidad nuestra misión, el que estar aquí, no nada más significa venir y siéntate, y yo hasta yo también digo, no, yo llego tarde siempre, ¿verdad? Pero luego entender, o cuando estoy afuera, porque a mí también me han dicho, el profe Salvador ya no grita, ya no dice nada, porque ya se volvió brinca para atrás, así me dicen. Y no es que me vuelva yo brinca para atrás, simplemente es que luego entender que hay muchas cosas que hay que hacerlas de acuerdo a lo que nos dice la Biblia, ¿no? Y eso es lo más importante, y no nada más llevarlo a cabo, sino leerla, llevarla a cabo, comprenderla. Entonces los discípulos tienen esa misión. Jesús dijo, ¿saben qué? Ustedes se metan, no se metan en brocas, yo a partir de este momento soy yo, porque sí, la historia de la maestra, hubiera pasado, no, creo que no iba a pasar, que iban a morir. Porque si morían, se iba a terminar todo lo que justamente Jesús tenía ahora sí que como chamba para cada uno de ellos, ¿no? Entonces en la actualidad nosotros que estamos aquí, lo más importante es que logremos comprenderla, que llevemos a cabo, hablar de la palabra, a veces con eso es muy difícil, ¿no? Porque si se juzga, poco o mucho es juzgado o somos juzgados, ¿verdad? Pero eso no nos debe importar porque al final de cuentas, si estamos haciendo lo correcto, lo que Jesús dice, que Dios quiere, pues podemos decir que vamos por buen camino, ¿no? Tampoco vamos a decir como que a la perfección porque dicen,
el diablo anda ahí. Al final de cuentas, hay situaciones que nosotros debemos de comprender, pero eso es lo más importante, ¿no? Entonces digo, vea qué tan bonito es la lectura, yo siempre me adelanto a leer más, ¿verdad? Pero yo creo que hasta me adelanté. Pero justamente eso es, ese es el mensaje que podemos decir de lo que vimos el día de hoy, ¿no? Estar listos, estar preparados, seguir leyendo, comprendiendo, sobre todo que la misión que tenía Jesús para sus apóstoles de expandir la palabra, de hacer lo que justamente nos decía la palabra, nosotros se puede decir que es más fácil. ¿Por qué? Porque ya la historia, leyendo, sabemos lo que tenemos que hacer, ¿no? Pero pues ese es bueno, para mí yo creo que puedo entender que ese es el mensaje que a veces sí tenemos que comprender y debemos de hacer, ¿no? Sí. Si se dan cuenta, Jesús sabía que iba a ser negado. Se lo había advertido. ¿Se molestó? Dios conoce nuestras regadas y tiene compasión de lo que somos, seres humanos. Yo entiendo a cada uno de ellos. Podemos decir, ellos todavía no tenían bien el Espíritu Santo. Por eso se les olvidaba todo. Todo se les olvidaba. Les acababa de decir, ¿no?, que le iban a negar 3 veces. ¿Cuántas horas tenía? 3, 4 horas que Jesús le había dicho, me vas a antes de las... ¿A qué horas canta el gallo? 5 de la mañana. De 4 a 6. ¿Sí? De 4 a 6, antes de esa hora, Pedro ya lo iba a negar 3 veces. Yo creo que hubo mucha incredulidad de parte de... No, lo mismo que nos pasa a nosotros, no entendemos. Lo mismo que nos pasa a nosotros. Leemos la palabra y no la entendemos. En pocas palabras estamos en las mismas. Nadie es mejor, tampoco nadie es peor. Por eso es que, ¿saben qué? El deseo de conocer los secretos escritos aquí son responsabilidad, y es el deseo que tú tengas de aprender. Si tú no tienes el deseo de aprender, ¿qué creen? Pasa uno de noche. La escritura pasa de noche. Pero cuando del hombre nazca el querer saber, se le va a revelar los secretos o las interpretaciones correctas de la escritura. Esa es la forma en que podemos ser diferentes en conocer este libro, ¿sí? A mí, ¿por qué me interesa más? Desde pequeño yo deseaba conocer secretos, principalmente secretos de Dios. Por eso es que siempre me gustaba leer interpretaciones, otros libros, sí, saber un poco. Por eso me decían el sabelotodo. Y Laura me dice así, no, tú sí eres el sabelotodo. A ver, pregúntenle al sabelotodo. Pero asimismo, Dios nos fue dando la capacidad de entender muchas cosas, inclusive ciencia, porque hay interpretación de ciencias, hay dones que Dios da, aunque no tengamos estudio. Y hay más libros que nos revelan los maestros qué palabras no están incluidas aquí, para ahora sí entenderlas mejor. Muy bien, seguimos el próximo domingo con el siguiente capítulo y vamos a entender mayor lo demás. Perdón, ¿puedo retomar igual la lectura que hicimos al principio? Que También. decía, sí, correcto, Sí. La palabra de vida. Dice que pues esto es vida, ¿no? Y muchas veces nosotros, como decía, hay muchos ejemplos que se dieron, ¿no? Nos quisiéramos comer todo en un momento, en un ratito. Pero yo creo que si aprendemos a disfrutar lo que es esta palabra, pues de allá arriba, como tú dices, el Espíritu Santo sin duda nos va a dar, nos va a ayudar, nos va a poner lo que necesita nuestro cuerpo, porque pues esto es lo que nos da la palabra vida, vida, vida.
Dice, escuchaba igual en la semana que dice que es como un refrigerador que muchas veces lo abrimos y sacamos lo primero que encontramos, jamón, queso, pero realmente pues eso no nos va a hacer quizás bien a nuestro cuerpo. Tenemos que elegir lo correcto, y lo correcto primero es pedirlo de ahí arriba y vamos a tener lo correcto, vida, palabra de vida, ese alimento. Leímos carta, primera epístola universal de San Juan, el capítulo 1, tiene un título que dice la palabra de vida. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con vuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, a Jesús. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, a Jesús. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna. Aquí está. Dice, lo que hemos visto y oído que os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido, completo, entendido. ¿Sale? Léanlo, por favor. Léanlo. Otra vez y otra vez y otra vez. Inclinen su rostro, vamos a orar. Padre, gracias te damos el día de hoy por tu palabra, Señor, muy buena. Para entender, Señor, cómo es que esta palabra es la vida para nosotros y también nos permite no ser de los que duermen. Padre, que tu luz nos permita quitar el sueño, nos permite estar velando conforme a todas las cosas que tú ya has predestinado. Señor, gracias te damos por tu palabra el día de hoy. Sigue bendiciendo a todo el que enseña aquí, Padre, los varones que utilizan este lugar. Dales luz a sus vidas, dale iluminación y enséñales tus secretos, Padre, escritos en tu palabra. Y a todos y cada uno de este grupo, Señor. Padre, gracias te damos por tu palabra el día de hoy. Que esté grabada, que esté sellada en nuestros corazones, Padre, para que nos den vida y vida en abundancia. Padre, gracias te damos por tu palabra. Así también presentamos estas ofrendas, estos diezmos, Padre. Gracias te damos por la economía de cada familia, porque hay el sustento diario en sus casas, en sus hogares, Padre, en nuestras casas, Padre. Gracias te damos, oh Dios, hoy las presentamos ante ti. Recíbelas, Padre, y que sean bien administradas, Padre. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Padre, te rogamos que nos despidas de este lugar, mas que tu presencia vaya con cada uno de nosotros, en nuestros hogares, en toda esta semana, Señor, que tengamos luz toda la semana. Así como lo aprendíamos el martes, que la forma de encender la semana es en este día. Hoy prendemos la primera vela que va a alumbrar cada uno de los días de la semana, hasta el siguiente domingo, Padre. Gracias te damos, oh Dios, por tu luz permanente en nosotros. Que Jehová te bendiga, que Jehová te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, que Jehová tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Amén y amén.